Shalom, shalom, que abuelos bendigan el nombre de Yahshua. Hoy nos toca Mateo 17. En Mateo 17 vamos a ver la transfiguración en el monte. Vamos a ver a los dos testigos, porque hay dos testigos en el Tanakh. Ya tenemos un estudio al respecto de quiénes son, pero aquí es muy simple. Aquí vamos a ver quiénes son estos dos testigos, porque muchas personas se preguntan quiénes son los dos testigos en Apocalipsis. Y también vamos a ver cómo reacciona Yahshua cuando le piden que tiene que pagar impuestos. En el versículo 1 dice así: Sheshe Yamin después, 7 días después, Yahshua tomó a Kefa, Jacob y Yahanán, su aj, y los llevó aparte en el monte alto. Tenemos que Kefa, que es Pedro, Jacob, que es lo que traducen como Jacob, y Yahanán, y dice su aj, su hermano de sangre, tal cual. Entonces dice, y los llevó aparte a un monte alto. No sabemos qué monte es. Tenemos no solamente a Mateo, también tenemos a Lucas, que escribe sobre esto, y a Marcos, que escribe sobre esta misma historia, la transfiguración, y ninguno de ellos especifica cuál es este monte. Hay personas que dicen que puede ser el monte de los olivos, o bueno, no se sabe cuál es el monte en el que está subiendo, pero lo que sucede es que está llevando 3 personas. ¿Por qué 3 personas? Porque recuerden que en la Torah se piden 3 testigos como para dar testimonio de algo. Un ejemplo, si alguien cometió un crimen y ese crimen se debe pagar con muerte, como matar o robar o etcétera, ese crimen se necesitan 3 testigos. Si no hay 2 o más testigos para poder decir que esa persona cometió ese crimen, entonces no se le puede considerar como real el testimonio. En cambio aquí Yahshua está llevando 3 testigos, y estos 3 testigos van a dar testimonio de que así fue y que hubo una transfiguración. El monte representa simbólicamente una autoridad. En la Biblia, cuando se habla de un monte muy alto, o el monte de Sion, se está refiriendo a una autoridad. Entonces eso es lo que tenemos aquí dentro del simbolismo, aparte de lo que está sucediendo tal cual, que son 3 personas que suben a un monte junto con Yahshua. Dice, y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el Shemesh, como el sol, y sus vestiduras se hicieron brillantes como la or, como la luz. ¿Qué pasa? Que Yahshua les está mostrando su verdadera forma, su forma de Malach, su forma de Yahweh, pero de una parte de Yahweh. Como les he venido diciendo en todos los videos, Yahshua es Yahweh, pero también es un ser humano. O sea, en este momento Yahshua es un ser humano y está dejando su parte humana para mostrarles su parte de Yahweh, porque él no es Yahweh en toda su esencia, él solamente es una parte de Yahweh, y esa parte es la palabra. Por eso Yahanan dice esto, el verbo hecho carne, le ponen este título al texto. El texto no tiene título, pero bueno, aquí le ponen así y va muy bien. Dice, en el principio era la palabra, y la palabra era con Yahweh, y la palabra era Yahweh. Tenemos que Yahshua es la palabra de Yahweh hecha carne, pero sigue siendo Yahweh a su vez, ¿verdad? Y cuando está en la tierra, él es un ser humano común y corriente. Cuando muere, entonces vuelve a ser parte de Yahweh. Cuando muere y es resucitado. Dice, él era en el principio con Yahweh. Todas las cosas por medio de él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho hubiera sido hecho. ¿Por qué? Porque Yahshua fue el que creó el mundo. ¿Con qué? Con la palabra. Él es el Malachín que aparece en tantos textos del mal llamado Antiguo Testamento, que le llaman el ángel de Jehová en las Biblias cristianas, pero es el Malach de Yahweh. Y este Malach de Yahweh no es cualquier Malach, es un Malach especial, y es Yahweh mismo, porque a este Malach lo adoran. Ya tenemos un estudio muy largo donde vemos cómo lo adoran, cómo lo tratan como si fuese Yahweh mismo, cómo el papá de Sansón dice que él acaba de ver a Yahweh. Literalmente acaba de ver a Yahweh y que va a morir, y lo que está viendo es a Yahshua antes de venir a la tierra, por supuesto, pero él vino muchas veces como Malachín. Y lo que están viendo en este otro texto, en la transfiguración, es lo mismo. Es más, si nos vamos a Apocalipsis, vamos a ver la misma transfiguración de luz que tenemos aquí en este texto de Mateo. Vamos a verlo aquí en Apocalipsis 1:13, Hisgalut, que es revelaciones en hebreo. Dice en el 13, y entre los menorot había alguien como el Ben Hadam.
Este Ben Adán ya sabemos que es el hijo del hombre. Es una descripción que el mismo Yahshua se dice a sí mismo cuando anda en la tierra. Yo soy el hijo del hombre. Dándonos a entender que era un hombre común y corriente, pero que también era Yahweh, por supuesto. Ahí está el estudio. Dice que vestía una túnica que llegaba hasta sus pies, banda de oro alrededor de su pecho. Está vestido de blanco con una banda de oro, dice. Su cabeza y su cabello eran blancos como la lana, de color blanco nieve. Sus ojos como llama de fuego ardiente, sus pies como bronce pulido, refinado en el horno, y su voz el sonido de las aguas que se precipitan. En su mano derecha tenía 7 estrellas y en su boca salía una espada aguda de doble filo. Ya tenemos todo el estudio de Apocalipsis, que explicamos todo el simbolismo que tiene que ver esto, porque tiene una espada. La espada es la lengua, es la palabra, en pocas palabras, ¿verdad? Esa es la espada de doble filo, es la palabra, no es que tenía una espada que literalmente le salía de la boca. Entonces, para que lo vean, y al decir que era como sus pies como bronce pulido, refinado en el horno, es que brillaba, o sea, sus ojos como llama de fuego brillaba. Y lo que estamos leyendo también en Mateo es lo mismo, brillaba. Tenemos a Yahshua transfigurándose y brillando enfrente de ellos, y ellos van a caer espantados, asustados al ver semejante aparición. Va de nuevo el 2, dice, y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos brillaban como la or, como la luz. En el 3, y he aquí les aparecieron Moshe Rabenu, Moisés el Rabino, dice, y Eliyah Naví, hablando con él. Tenemos que dentro de la transfiguración, aparte de eso que están viendo otra cosa más, estos 3 testigos, y es a Moisés de un lado y a Elías del otro. Moisés, bueno, todos sabemos la importancia de Moisés, y Eliyahu no murió. Recordemos que Eliyahu fue rescatado antes de su muerte. Hay personas que dicen que los 2 testigos de Apocalipsis, que ya tenemos el estudio, eso está en el canal número 1. Recuerden que nosotros estamos bloqueados. El canal número 1 no me permiten subir más videos para que estén unidos a los 2 canales, por si acaso. El número 1 y este es el número 2, para que también estén unidos al número 2 en YouTube, hablando de YouTube. Entonces, en el canal número 1 tenemos el estudio de los 2 testigos, y resulta que hay personas que dicen que es Enoch el otro testigo. ¿Por qué? Porque lo leyeron en el libro falso de Enoch, que también en el primer canal tenemos el estudio del libro falso de Enoch. Ese libro no es el verdadero libro de Enoch. Se los he dicho muchas veces, mucha gente ha caído en la trampa, y parte de esa trampa es decir que Enoch va a ser uno de esos 2 testigos. No, no es uno de esos 2 testigos. La gente dice eso porque como Eliyah no murió, entonces Enoch tampoco murió. Cuando uno lee el Tanakh se da cuenta de que Enoch fue rescatado antes de su muerte y fue sacado. Entonces la gente piensa que él va a volver, pero no, no es así. Es Moisés, y aquí están los 2 testigos. Está facilísimo, no hay cómo confundirse ni quitarse. Dice en el 4, entonces Kefa dijo a Yahshua, Adoni, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos 3 Sukkot, una para ti, una para Moshe y la otra para Eliyah Hanabi, para Elías el profeta. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Kefa? Kefa como que quiere darles algo a ellos. Pero también hay personas que sugieren, no digo que así es, que estaban dentro de la fiesta de los tabernáculos. En la fiesta de los tabernáculos uno hace sukkah para habitar en Israel, no aquí en mi país Costa Rica, ni en Panamá, etc. Eso tiene que ir uno hasta Israel y habitar ahí en una sukkah, porque ese es el mandamiento que mandó Yahweh. Yo no lo he hecho nunca, les soy franco, nunca he ido a Israel, no tengo los recursos, y francamente Israel es un país que no me gustaría ir, tal vez cuando mucho a pasear, pero a celebrar fiestas y todo eso está tan contaminado que no se puede por el momento. El día de mañana Yahweh lo va a restaurar, pero no va a ser en nuestro tiempo, va a ser en el tiempo de Él, o sea, ya cuando el mundo se ha renovado. Entonces, es probable que Kefa y ellos estén dentro de la fiesta y él quiera hacerles una sukkah para que habiten con él, porque él tal vez pensó que se iban a quedar, o tal vez él quería simplemente darles algo. O sea, él no sabía muy bien lo que estaba haciendo Kefa, pero no tenía una mala intención al decirlo. Dice en el 5, mientras él aún hablaba, una anán, una nube de luz, dice, una anán de or, los cubrió, y he aquí una una voz desde la anán, desde la nube, que decía, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Ve, la gente dice, este texto me dice a mí que Yahshua y Yahweh son 2,
¿Por qué? Porque aquí tenemos a Yeshua con Moisés y con Elías, y a Yahweh hablando a través de la nube de luz, que esta nube de luz es la gloria Shekinah, que ya sabemos que es la gloria Shekinah, que fue la que los acompañó en el desierto cuando salieron de Egipto a Israel, y bueno, ha aparecido en tantos otros textos de la Biblia que no, ahorita no estamos tocando ese tema. Pero tenemos este asunto, ¿verdad? Que la gente dice que son dos. ¿Por qué? Porque Yahweh habla por un lado y Yeshua está enfrente de ellos por otro. Pero ya eso está explicado en el video que les dije, que es importante entender si Yeshua y Yahweh son el mismo, porque hay personas que no lo entienden. En el 6 dice: al oír esto, los talmidín se postraron sobre su rostro y tuvieron gran pajat, gran temor tuvieron. ¿Por qué? Porque ellos oyeron la voz y vieron a Yeshua y vieron a Moisés y a Elías, y en el momento que oyeron la voz, fue cuando realmente se asustaron más y tuvieron un temor no de película de terror, sino un temor como de respeto, se puede decir. Dice en el 7, entonces Yeshua se acercó y los tocó y dijo: levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Yeshua solo. O sea, ya la luz se había ido, ya Yeshua había vuelto a la normalidad, ya no se había transfigurado, ya la nube de gloria ya se había marchado, ya Yahweh, ya no estaba su presencia ahí, porque ellos vieron prácticamente la presencia de Yahweh. Entonces ellos quitaron el rostro, porque es bien sabido que quien ve el rostro de Yahweh, o sea, Yahweh en su pura esencia, ha de morir. Eso es lo que se nos dice en las escrituras. Cuando vemos que Moisés hablaba con Yahweh cara a cara, es muy probable que lo que estuviera hablando Moisés era con Yeshua, realmente. Con Yeshua antes de su venida, claro está. Pero bueno, eso es discutible. Dice en el 9, cuando descendió del monte, Yeshua les mandó diciendo: no digáis a nadie la visión, hasta que el Ben Haadán vuelva a la vida de entre los Metín. Él les está profetizando de nuevo que él va a morir y que va a volver a la vida de entre los muertos, y que no le digan a nadie la visión. Entonces ellos mantuvieron el secreto hasta que Yeshua volvió a la vida, y ya le contaron a los talmidín, a los discípulos, que era lo que estaba sucediendo con esta transfiguración. En el 10 dice: entonces sus talmidín le preguntaron diciendo: ¿por qué pues dicen los shoftim que es necesario que Eliyá Hanabí venga primero? Respondió Yeshua y les dijo: a la Emet Eliyá viene primero y restaurará todas las cosas. ¿Por qué están hablando de este tema? Resulta que en Miqueas hay una profecía, que ya se las vamos a leer, en la cual se dice que primero tiene que venir Elías a allanar el camino para que venga el Mesías, así tal cual, es como está escrito, y es una profecía. Recordemos que aquí ya en este punto Juan el Bautista ya fue decapitado, ya murió, ¿cierto? Vean, la profecía está en Malaquías capítulo 4, versículo 4 también. Vamos a ver qué dice. Dice: recuerda la Torá de Moshe mi siervo, de acuerdo a como le ordené en el Horeb, aún misbot y reglamentos para todo Israel. Miren, les enviaré a ustedes a Eliyá el Tisbí, antes de la venida del gran y glorioso día de Yahweh. Ve, les va a enviar a Elías. Pero vea, Elías vino en la forma de Juan, no fue que reencarnó, porque la gente dice: ¿qué fue? Que reencarnó, existe la reencarnación. Sí y no, ya les voy a explicar por qué. Si existe y no existe. Porque nosotros cuando muramos vamos a ser revividos de nuevo. Se nos va a dar un nuevo cuerpo. Y vamos a vivir en la tierra prometida, porque esa es la promesa de Yahweh. Y también Yahshua resucitó de los muertos con un nuevo cuerpo. Entonces también, entre comillas, reencarnó. Pero no es la reencarnación del hinduismo, que reencarna un caballo si no trabajó mucho. Y si trabajó mucho, tal vez reencarne un hombre millonario y exitoso, ¿verdad? Que esa es la idea de ellos. Y si era muy hablador, qué sé yo, digamos que va a reencarnar en una serpiente o tonteras así. No es esa reencarnación del hinduismo. Estamos hablando de volver a la vida de entre los muertos, que es distinto. Tenemos que Elías no murió la primera vez, pero esta vez sí murió a través del cuerpo de Yahanan Amadbí, de Juan el Bautista. Hay personas que lo explican así: no fue que él era Elías, o sea, no fue que la mente de Elías entró en el cuerpo de Juan el Bautista, sino su espíritu. Recordemos que el alma es nuestra mente, pero nuestro espíritu es el soplo de vida que nos da Yahweh.
Entonces hay personas que dicen que ese Ruach HaKodesh era el que estaba en Juan el Bautista, y así es como lo explican, porque ahorita Yeshua va a decir, ese Juan el Bautista, Yahanan Amadbit, era el mismo Elías, ya vino, o sea, él vino antes de que yo viniera, y hicieron con él lo que quisieron, ¿verdad? Que lo mataron, pues, lo decapitaron. Pero, y sí allanó el camino antes de la venida del Mesías, porque primero fue a predicar Yahanan Amadbit en el desierto, bautizó a la gente preparando el camino, y después vino el Mesías. Y él nació primero también, Yahanan Amadbit, a través de familiar de la Virgen María, de Betula Miriam, que se llamaba Elisheva. Entonces, sí, él vino primero, o sea, nació primero, predicó primero que Yeshua, y después vino Yeshua a predicar, y ya él se apartó, y ya después lo mataron, lamentablemente. Pero bueno, ese es el asunto. Entonces, la profecía de Miqueas dicen, mire, les enviaré a ustedes a Eliyah Tisbí antes de la venida del gran y glorioso día de Yahweh. Él volverá los corazones de los padres a los hijos y el corazón de un hombre a su prójimo, a no ser de que yo venga y golpee la tierra con destrucción completa, dice Yahweh. Miren, les enviaré a ustedes a Eliyá el profeta antes de la venida del gran y terrible día de Yahweh. Aquí pareciera que estamos leyendo dos venidas. Mira, yo no lo había notado hasta ahorita. Parece que está hablando de volver los corazones, aquí en el 6, digamos, al puro principio. Él volverá los corazones de los padres a los hijos y el corazón de un hombre a su prójimo, a no ser de que yo venga y golpee la tierra. Eso es Apocalipsis. O sea, recordemos que Elías también va a venir en Apocalipsis, los dos testigos, que estamos hablando de los dos testigos, no había notado esto, con destrucción completa. Esta destrucción completa no ha sucedido, esto es un texto de Apocalipsis. Dice, mire, les enviaré a ustedes a Eliyá el profeta antes de la venida del gran y terrible día de Yahweh. Está el gran día de Yahweh, que pienso yo que fue la venida de Yahshua, pienso yo, y tal vez el terrible día de Yahweh, que va a ser ya Apocalipsis, pienso yo, ¿verdad? Esa es mi forma de verlo, puedo estar equivocado, pero qué curioso, no lo había notado hasta ahorita. Entonces los tres discípulos le preguntan, ¿no que tenía que venir Elías primero antes que usted, que es el Mesías? Le están diciendo con otras palabras, claro. Dicen el 11, respondiendo Yeshua les dijo, a la emet, a la verdad, Eliyá viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Eliyá ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Y así también el Ben Hadán perecerá de ellos. ¿Quién mató a Elías? Fue, fue el pueblo de Israel, por supuesto, porque él era israelita de la tribu de Yahudá. Se llama Ordos en hebreo, que se traduce en español como Herodes, así es como lo traducen, es Ordos. Ordos en hebreo significa dragón rojo, que es el verdadero nombre de Herodes. Herodes no se llamaba así, se llamaba dragón rojo en hebreo, Ordos. Y él fue el que lo mató y era un israelita también. Y él estaba gobernando en ese momento, Ordos. Era un rey marioneta, como le llamo yo. En el 13 dice, entonces los talmidín comprendieron que les había hablado de Yahanán, el de la Tevilá. Aquí se confirma que el mismo Elías era Yahanán. ¿Qué era? ¿En alma o en espíritu? ¿O en las dos? No sé. O sea, en mi pensar, pienso que era en espíritu nada más, no en alma. O sea, no en mente, no nació con los conocimientos y los pensamientos de Elías, sino nació con el ruaj que llevaba Elías, pienso yo, pero ese es mi pensar. Dice en el 14, cuando llegaron al gentío, vino a él un ish que se arrodilló delante de él diciendo, Adoni, ten rahamín de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el Eish, en el fuego, y muchas en la Magín, en el agua. O sea, el hijo de ella como que intentaba matarse. Dice que tenía un demonio que lo hacía hacerse lunático, que estaba loco. Y esta locura lo hacía, pues, intentar suicidarse. Entonces dice en el 16, y lo he traído a tus talmín, pero no le han podido sanar. Ella lo llevó a los 12 discípulos y los 12 discípulos oraban y no podían sanarlo, no podían quitarle ese demonio. En cambio, a las otras personas que estaban enfermas parecía que sí las sanaban estos talmidín, estos 12 discípulos, porque Yahshua les había dado esa autoridad. Entonces dice en el 17, respondió Yahshua, dijo, oh gente sin emuná y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Yahshua se sintió indignado por sus 12 talmidín, por sus 12 discípulos, y los llamó gente sin emuná.
gente sin fe y perversa. Los llamó a los 12 discípulos. ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? Estaba harto, o sea, se sintió obstinado de darse cuenta de que él les había dado la autoridad y ellos no tenían la fe, porque vieron seguro a este lunático, a este hombre demasiado loco y pensaron, Yahweh no lo puede sanar. Y a veces uno piensa eso, uno ve a alguien demasiado enfermo y dice, esta gente no se salva, o esta gente no se compone, o no baja las drogas, o no dejar de tomar. Pero para Yahweh eso no es nada. Para uno es imposible, pero para Yahweh eso es poca cosa. Y Yeshua se sintió mal por eso. Entonces los llamó así, gente perversa y sin fe. Dice en el 18, y reprendió Yeshua al Shet, al demonio, el cual salió del Boer. Y este recibió refúa desde aquella hora, recibió sanación desde aquel momento. En el 19. Y viéndolo entonces los talmidín a Yeshua aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Le está preguntando los discípulos a Yeshua, ¿por qué no pudimos echarlo fuera? Pero usted sí pudo. Dice en el 20, Yeshua les dijo, por vuestra poca confianza, porque es cierto os digo que si tuvieses emuná como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de allí a allá y se pasará, y nada os será imposible. Vea, esto dice muchísimo aquí. Yo, en lo personal, no tengo la emuná que tenían los profetas, ni los apóstoles, jamás. O sea, no hay que ser arrogante. Yo sé que yo no la tengo, no es excusa, debería tenerla, debería tener esta emuná. Hay más cosas que ver aquí en este texto. Dice, por vuestra poca confianza, porque es cierto os digo que si tuvieses emuná como un grano de mostaza, o sea, el tamaño de un grano de mostaza que después se hace muy grande. Recordemos la parábola del grano de mostaza que también ya la tenemos en el primer canal, que es una semilla muy chiquitita y se convierte en un árbol muy grande. Bueno, no es un árbol, es un arbusto, pero pareciera un árbol muy muy grande a pesar de ser muy pequeña. Esta fe es una fe que va creciendo. Yeshua se está refiriendo a una fe que crece, que está en constante crecimiento. Y también dice que puede decirle uno a un monte, pásate de este lugar y échate al mar. Este monte puede ser una autoridad, una referencia simbólica a una autoridad, pues ya vimos que un monte representa eso. El mar representa una muchedumbre de gente. Entonces puede decirse, entre comillas, que le están diciendo al demonio, salga de este cuerpo y échese en el mar, ¿verdad? En la muchedumbre, pues, en pocas palabras. O puede referirse literalmente, que no es imposible, a un monte, a una montaña. Que usted le diga a una montaña, levántese y échese al mar. Y que la montaña literalmente lo haga. Y la gente me dice, no, eso no es así, eso es simbólico. Usted está pensándolo mal. Además, yo ya se lo he dicho a varias personas y me dicen lo mismo. Me dicen, no, como si Yahweh no pudiera hacer eso. Como si Yahweh no hubiera creado el sol, las estrellas, que son más grandes que un monte y que el mar. Como si Yahweh no pudiese poner la luna roja, como en Apocalipsis, o que llueva granizo, fuego y sangre, como en Apocalipsis, que vaya a llover granizo, fuego y sangre. Y en Egipto llovió granizo y fuego. La gente dice, no, no puede, Yahweh, esos son balazos y bombas nucleares. Cuando leen Apocalipsis, no. Yahweh puede lanzar granizo, fuego y sangre. Y puede convertir el mar en sangre y lo va a hacer en Apocalipsis. Y lo hizo con el río Éufrates, con Moisés, lo convirtió en sangre. También, entonces, ¿qué le cuesta a Yahweh pasar un monte de un lugar y echarlo al mar? No, tampoco, eso es falta de muná. La gente que lee este texto y lo lee así como si solamente fuera simbólico es porque de verdad no tiene muná. Yo pienso que Yahweh sí puede. Ahora usted me dice, con su fe vaya, métase a un hospital y deje el hospital vacío. Porque es mi fe la que cura, no la fe de ellos. Eso es otra cosa muy importante. Cuando llegue un pastor y le diga, mire, usted no se sana porque usted no tiene fe, entonces la culpa es suya. No, no es suya, es del pastor que jugó de que tenía poderes de sanación que Yahweh no le dio, que jugó que tenía autoridad que Yahweh no le dio, que no lo convirtió en profeta, que no lo convirtió en apóstol. Eso es mentira. Y él llegó, intentó sanar a alguien, no lo sanó, y eso es culpa del pastor, no del enfermo. Porque el que tiene que poner el ejemplo es el pastor. O sea, en este caso sería yo el que me metí al hospital, no la gente enferma. Porque no es con la fe de ellos que se sana, es con mi fe. Y con la voluntad de Yahweh, por supuesto, ¿verdad? Que es Yahweh el que sana, no soy yo, sino es Yahweh. Y yo no tengo eso. O sea, si a mí me preguntan, venga, ore por mí para que se sane tal persona, yo no tengo eso, mi gente. Me gustaría tenerlo y cuando lo tenga, yo les voy a ser honesto y les voy a decir, yo lo tengo y es más, ni videos voy a hacer. Me van a ver en las noticias, me van a ver por todas las noticias del mundo, helicópteros van a estar alrededor mío,
voy a hacer la noticia mundial, ¿verdad? Todo el mundo va a estar detrás mío para que lo sane. Pero yo no lo tengo, yo no soy hipócrita. Ahora, si está enfermo, ¿se puede sanar? Sí, sí se puede sanar. Sí se puede sanar, pero eso va a ser con mucha oración, con ayuno, con buena lectura de la Biblia, con hacer la Torá, ¿verdad? Circuncidarse, hacer el Shabbat, hacer las fiestas, buscar bien de Yahweh, o sea, comprometerse con Yahweh, bien comprometido, y Yahweh lo puede sanar, tal vez. Puede que no lo sane porque tal vez está castigado por algún motivo que yo no sé. Entonces, una cosa es juicio, otra cosa es castigo. Si es castigo, lo puede sacar de castigo. Si es un juicio, ya ahí está más complicado, ¿verdad? Porque ya es un juicio. Aún así, para Yahweh no es imposible perdonarlo. Pero es otro tema. Me estoy desviando. En el 21 dice, pero esta clase de masiquín no sale sino con tefilá y sor, con ayuno y oración. Entonces él está diciendo, esta clase de demonios no sale sino con ayuno y con oración. ¿Ve? Entonces las personas que están bien enfermas, llamémosle, o que sienten que no le está saliendo bien las cosas, entonces hagan ayuno. Un ayuno un ayuno bíblico bien hecho se hace de 6 de la tarde, a las 6 de la noche, digamos. Usted se acuesta con el estómago lleno porque usted antes de las 6 come, bebe bastante agua, se levanta, no desayuna, no almuerza, y a las 6 del siguiente día entonces ya termina el ayuno. Es un ayuno bien hecho, así de 24 horas. Un ayuno que no es tan bien hecho, se puede saltar, qué sé yo, digamos que el desayuno, o se puede saltar el almuerzo, pero sigue siendo un ayuno. Es más, yo tuve que hacer unos ayunos así hace poquito, por un motivo personal, largo de contar, pero yo lo hice y vieras que todo me salió muy bien, bendito sea Yahweh, o sea, Yahweh me bendijo y los problemas que tenía se me solucionaron, bendito sea Yahweh. Entonces, le doy gracias a él por eso. ¿Verdad? Entonces, bueno, vamos a continuar. Dice en el 22, estando ellos en Galil, Yahshua les dijo, el Ben Hadán será entregado en manos de Anashim, en la mano de los hombres. Yahshua les está diciendo de nuevo, me van a matar los hombres. ¿Cuáles hombres? Ya sabemos cuáles son. Dice en el 23, y le matarán, mas el Yom Ha-Sheli volverá a la vida, o sea, en el tercer día volverá a la vida. Y ellos se entristecieron en gran manera. Cuando llegaron a Kefarnahum, que eso es una región de ahí, de Israel, dice, vinieron a Kefa los cobradores de los impuestos, de los 2 dracmas, dice aquí, y le dijeron, vuestro rabí no paga las 2 dracmas. El 25, y él dijo sí, y al entrar en la Beit, Yahshua le habló primero diciendo, ¿qué te parece, Shimón? O sea, tenemos que se le acercaron los cobradores de impuestos y le dijeron, vea, su rabino no me ha pagado, ¿verdad? No me ha dado los impuestos que me tiene que dar. Entonces va directamente Kefa a preguntarle a Yahshua que si pagamos los impuestos. Y antes de que Kefa le pregunte a Yahshua, Yahshua le contesta primero, ¿qué te parece, Shimón? Los Melequín de Ares, los reyes de la tierra, quienes cobran los tributos o los impuestos, ¿de quién los cobran? ¿Sus hijos o de los extraños? O sea, ¿a quién, si yo soy rey, a quién le cobro los impuestos? ¿A mis discípulos o a mis hijos? Obviamente se lo voy a cobrar nada más a mis discípulos, no se lo voy a cobrar a mis hijos. Entonces Yahshua está diciendo que él es un rey en la tierra y ellos también, o sea, son como un simbolismo de esta parábola que está utilizando. Entonces dice Kefa. Kefa le respondió, de los extraños. Yahshua le dijo, luego los hijos están exentos. O sea, ellos son hijos. Los reyes de la tierra no deberían de cobrarle al pueblo de Israel porque ellos son hijos de Yahweh, ¿verdad? Y el rey en este caso es Yahweh. Pero bueno. En el 27 dice, sin embargo, para no ofenderles, ve al yan y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero, una moneda correspondiente a 4 dracmas. Dice, este estatero vale por 2 y 2, o sea, vale por 4 dracmas, que es lo que ellos estaban pidiendo, 2 para Kefa y 2 para Yahshua en este caso. Dice, tómalo y dáselo por mí y por ti. Entonces, él aún así está pagando los impuestos que le están pidiendo. Los impuestos, aquí termina el estudio ya, al menos la lectura. Los impuestos, bíblicamente hablando, se ve como algo un poco como inhumano, como esclavizador, como injusto,
es una forma de cobrarle dinero a la gente que hoy en día es común, por supuesto. Hay impuestos para todo. Usted se va a la pulpería, se compra un refresco, se compra una bolsa de azúcar, una bolsa de arroz, lo que usted compre, eso tiene un montón de impuestos. Usted paga impuestos por su casa, que es suya, usted ya la compró, es suya, y usted tiene que pagar impuestos. Si no los pagan, se la quitan, la casa es suya. Su auto tiene que pagar impuestos, tiene que pagar marchamo, tiene que pagar, bueno, tiene que pagar un montón de cosas, saca una licencia, tiene que estar renovándole, pagando, todo es pagar y todo es pagar impuestos y es un gobierno pues injusto que nos está robando, que todos sabemos que no solamente en mi país, sino en cualquier país, es una forma injusta de oprimir a la gente, de esclavizarla. Yahshua aún así los está pagando, le está diciendo para no ofenderlos, págueselos. Y nosotros, por desgracia, tenemos que vivir así también, porque así es como funciona este mundo. Tenemos que pagar dichos impuestos para que nos dejen en paz y podamos pues seguir viviendo también. Y bueno, ahora sí, ahí termina el estudio, espero que les haya servido de ayuda, que abuelos bendigan el nombre de Yahshua, Shalom Urahot, paz y bendiciones.